excelentísimo embajador de Uruguay. Bienvenidos a este evento en homenaje a Cristina Peri Rossi, que ha obtenido el premio Cervantes del año 2021, que, como todos saben, es el principal galardón literario del mundo de habla hispana y que premia precisamente la labor creativa de escritores españoles e hispanoamericanos. Cristina es la sexta mujer galardonada con este premio y que ha reconocido sus más de 58 años de trayectoria literaria. Antes de ella lo recibieron María Zambrano, Dulce María Loinaz, Ana María Matute, Elena Poniatowska e Ida Vitale, también uruguaya. Cristina Peri Rossi, activista política uruguaya, es una autora pionera, la única escritora femenina vinculada al boom latinoamericano. Cultivó una gran amistad con Julio Cortázar, pero también con el escritor que da nombre a nuestra biblioteca, Juan Carlos Onetti, que también recibió el premio Cervantes en 1980. Pero para hablar de esta gran escritora nos acompaña Claudia Costanzo, profesora de literatura latinoamericana de la Universidad Abierta Helénica e investigadora de la presencia de la cultura griega en la literatura de Brasil e Hispanoamérica. Nuestro más sincero agradecimiento a la Embajada de Uruguay y a su embajador por compartir en el marco del Festival Lea con el Instituto Cervantes el homenaje a la segunda mujer uruguaya en recibir el premio Cervantes. Segunda mujer, pero tercer escritor uruguayo que recibe el premio Cervantes. Muchas gracias y le cedo la palabra. Bueno, yo los voy a saludar, luego hay un video que van a ver y después volvemos a conversar. Los saludo. Buenas noches a todos. Perdón. Yo me alegro de estar de nuevo con ustedes en el marco del Festival Lea y en el Instituto Cervantes, con el que ya tenemos un largo diálogo con ambos. Y quiero agradecer especialmente a la Embajada de Uruguay y al señor embajador la confianza que depositó en mí para una tarea que yo considero de una gran responsabilidad, porque se trata de una gran escritora. Lo que vamos a hacer es escuchar primero, no a ella, pero sí un escrito de ella, el que preparó para la recepción del premio Cervantes. Y después vamos a conversar un poco nosotros sobre algunos aspectos de la obra de Cristina Peri Rossi. Ahora sí, Nana. Y a Rod que se acerque para recibir el galardón en nombre de doña Cristina Peri Rossi. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la señora Cecilia Roth en representación de la señora Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes 2021. Nací en Montevideo, Uruguay, en el año 1941, es decir, cuando desgraciadamente Europa estaba en plena guerra mundial. A la izquierda de mi casa
Mi padre, nacido en el campo, que había llegado a la capital seducido por lo que el tango llama las luces del centro, me dijo algo muy sencillo: Europa no existe. ¿Has visto en el mapa algún lugar que se llame Europa? No había. Cuando pregunté por qué la llamaban Segunda Guerra Mundial, me explicaron que apenas 20 años antes había sucedido la primera. También en el barrio fui conociendo a muchos exiliados españoles, porque además de una guerra cuyos motivos yo no conocía, en España había una terrible dictadura que había matado a miles y miles de personas y hecho huir a otras miles. El mundo parecía un lugar muy peligroso fuera de Montevideo. Pero la biblioteca de mi tío, funcionario público, culto, gran lector y ferozmente misógino, me permitió conocer que siempre había sido así, desde los orígenes, desde los tiempos bíblicos o de los griegos y troyanos. Los motivos de las guerras parecían siempre los mismos: el ansia de poder y la ambición económica, algo típicamente masculino. 3 libros leídos muy tempranamente me conmocionaron: El diario de Ana Frank, La madre de Máximo Gorki y Don Quijote de la Mancha, este último con un diccionario a mi lado. Fue el más difícil de leer y el que me provocó sentimientos más contradictorios. No había leído nunca un libro donde el autor declarara que su protagonista estaba loco, pero a la vez me emocionaba que su propósito fuera desfacer entuertos y establecer la justicia, cosa que me parecía harto razonable, dado el estado del mundo y de mi propio barrio, donde muchas vecinas venían a contarle a mi abuela, una viuda que había criado a 7 hermanos huérfanos y a 3 hijos también huérfanos, que sus maridos borrachos las golpeaban, o se jugaban el escaso dinero a los caballos, o se iban de putas y maltrataban a sus hijos. ¿Cómo deseaba yo que apareciera entonces Don Quijote con su flaco Rocinante a salvarlas de los golpes y el maltrato? Por otro lado, mi abuela me hacía recordar al ama, porque pensaba que leer mucho llevaba a perder el seso y a cometer locuras. Aunque yo no creía que los esposos de esas mujeres maltratadas leyeran mucho y esa fuera la causa de su violencia. Yo misma me irritaba cuando Don Quijote confundía molinos con gigantes y llegué a pensar que Cervantes, en realidad, ridiculizaba a su personaje para probarnos que la empresa de cambiar el mundo y establecer la justicia era un enemigo. Hasta que en los capítulos 12, 13 y 14 del libro me encontré con el relato y el discurso de Marcela. Marcela es codiciada y asediada por los hombres, por su belleza y por su riqueza. La acusan de ser culpable del suicidio de Grisóstomo, al que se negó. El sorprendente discurso rechaza a los hombres, al matrimonio y a las relaciones de poder entre los sexos. Reclama su libertad y para eso se aísla de la sociedad y se refugia en el campo como una pastora más. Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos, dice Marcela. Como Helena en la Ilíada maldice el día en que nació, o como Eurípides, Helena se revela contra la sociedad que considera la belleza como único atributo de la mujer. De este modo, Cervantes desacraliza la belleza como atributo femenino y convierte a Marcela en una heroína trágica para conservar su libertad frente a los hombres que quieren poseerla y dominarla. Renuncia a la vida social, aislándose del mundo, huyendo de los hombres. Por supuesto, esta heroína posteriormente
destino real, me hizo pensar que la locura puede ser un pretexto de exclusión de aquellos que esgrimen verdades incómodas. Lección que evidentemente aprendí, pagando un precio muy elevado hasta el día de hoy, pero si volviera a nacer, haría lo mismo. Mi tío, que era un buen lector cervantino, no me habló nunca de ese pasaje. Del mismo modo que me advirtió que las mujeres no escribían y que cuando escribían se suicidaban, como Safo, Virginia Woolf, Alfonsina Storni y tantas otras. Yo también tuve claro, como Marcela, que en una sociedad patriarcal ser mujer e independiente era raro y sospechoso. Cuando el jurado, al que agradezco el honor de este premio, enumera los motivos por los cuales me lo han concedido, habla de una firme y completa vocación literaria, pero también reconoce una lucha por los valores humanos, tantas veces vulnerados por el poder político o cívico-militar. Tuve que exiliarme de la dictadura uruguaya porque, como Cassandra, había advertido y denunciado su llegada. Y como castigo, mis libros y hasta la mención de mi nombre fueron prohibidos. Salvé la vida milagrosamente y vine a parar a España, donde otra feroz dictadura oprimía la libertad. Convertí la resistencia en literatura, como hicieron tantos exiliados españoles, y en lugar de renunciar a la sociedad, como Marcela, desde mis libros, desde mi vida, he intentado, como Doña Quijota, desfacer en puertos y luchar por la libertad y la justicia. Aunque no de manera panfletaria o realista, sino alegórica e imaginativa. No necesitamos duplicar la realidad, sino ironizar o interpretarla, como hiciera Jonathan Swift, por ejemplo. La literatura es compromiso, ya lo dijo Jean-Paul Sartre, y compromiso es todo, desde un artículo contra Putin, un homenaje a las mujeres violadas y martirizadas en Juárez, hasta los relatos de Cortázar. ¿No es compromiso satirizar, por ejemplo, los excesos de la técnica, el morbo de los platós de televisión o los gritos festivos de fanáticos del fútbol? Tan compromiso como escribir un poema lírico que exalta el deseo entre dos mujeres o entre un hombre y una mujer. La imaginación también es compromiso, cuando no anticipación. Yo no he sido cronista de la realidad, me he sentido muchas veces como Cassandra en la Eneida, vaticinando un futuro y unos peligros que poco veían. Pero no consigo una literatura solemne. La vida puede ser una tragedia, un drama, pero se puede ironizar y satirizar sus hábitos y sus costumbres, como hizo Pessoa con su poema. Todas las cartas de amor son ridículas, sí, y además son dulces o crueles, o amorosas o delirantes. El siglo XX empezó casi con una guerra mundial y terminó con otra local, la de los Balcanes, e hizo escribir a Paul Valéry una definición clarividente. La guerra es una masacre de personas que no se conocen, en beneficio de personas que se conocen, pero no se masacran. A veces me ensombrece el ánimo, el miedo a que la maldad y la violencia sean en realidad una constante de la existencia, y la lucha entre el bien y el mal se eternice o sea ridiculizada, como ocurre en el mismo libro de Cervantes. Pero cuando escucho el aria de Sansón y Dalila, Mon cœur sobre à la voix, cantada por Jesse Norman, o Je suis malade, por Lara Fabián, o Algo contigo, por Susana Tenali, recupero una parte de la fe en el bien. Mientras algunos se dedican fanáticamente
frente a hacerse ricos y a dominar la fuente del poder, otros nos dedicamos a expresar las emociones y fantasías, los sueños y los deseos de los seres humanos. Escribí en un poema: los antiguos faraones ordenaron a los escribas consignar el presente, vaticinar el futuro. Creo que ese sigue siendo el compromiso del escritor, sin ninguna solemnidad y con sueldo escaso, y con humor, como cuando escribí este breve poema. Podría escribir los versos más tristes esta noche, si los versos solucionaran las cosas. Podría escribir los versos más agradecidos esta noche y cumpliría con mi obligación de escriba, aunque los versos no salvarían a los que mueren con las bombas y los misiles en la oculta Europa. Leyendo libros, ya sean de Cernuda o de César Vallejo, confirmé lo que me decía mi madre: a medida que más sabemos, menos sabemos. Por eso la virtud cardinal es la humildad. Confirmé también que la literatura responde a la enseñanza evangélica. Hablo en parábolas para que los que quieran entender, entiendan. Yo también escribo en parábolas, como escribí en un poema. Las palabras son espectros, piedras, abracadabras que saltan los sellos de la memoria antigua. Y los poetas celebran la fiesta del lenguaje bajo el peso de la invocación. Los poetas inflaman las hogueras que iluminan los rostros eternos de los viejos ídolos. Cuando los sellos saltan, el hombre descubre la huella de sus antepasados. El futuro es la sombra del pasado en los rojos rescoldos de un fuego venido de lejos. No se sabe de dónde. Discurso de Cristina Peri-Rossi. Muchas gracias. Y vas a mi PowerPoint. Muy bien, mi turno. Nuestro encuentro de hoy es, ante todo, una celebración. Estamos de fiesta porque hay una nueva uruguaya que ha recibido el Premio Cervantes. Como todo festejo, es múltiple. Honramos a una destacada narradora y poetisa. Aclamamos una vez más la literatura hispanófona que tantas glorias ha dado. Recordamos a Cervantes y exaltamos su Quijote y, claro, saludamos al Uruguay. Durante los siguientes minutos vamos a celebrar la literatura con literatura, es decir, a ejecutar algunas prácticas de lectura que nos permitan conocer mejor la obra de Cristina Peri-Rossi. Centraremos nuestro quehacer en una unidad específica, el discurso que acabamos de escuchar. En él la escritora, de un modo sencillo y sincero, se presenta a sí misma y a su escritura. Sobre esta última nos dice cuáles son su filosofía, su ideología, los grandes mecanismos de su modo de escribir y también algo que todo filólogo contemporáneo se afana en saber: varios componentes de su corpus, es decir, algunos de los escritores cuyas lecturas han sido determinantes en el imaginario de la autora y son, pues, ingredientes, sustratos, fragmentos de las obras que ella ha compuesto. Una de sus afirmaciones fundamentales es que su escritura es alegórica. Dado que en efecto es un adjetivo muy acertado para caracterizarla, y que así lo entiende la autora, esta es la noción básica que guiará nuestro abordaje. La alegoría, una provecta práctica de escritura ya muy frecuente en la antigüedad,
quedó muy tempranamente, cuando menos desde el siglo VI a.C., unida a los primeros esbozos de lo que más tarde sería la hermenéutica. De hecho, en sus comienzos, tanto sus antecedentes griegos como la hermenéutica bíblica se centraban en el análisis de alegorías. De lo que resulta que nuestro abordaje será hermenéutico, aunque esto requiere algunas precisiones. Nuestra autora no usa el sustantivo, no dice que escribe alegorías, sino que emplea su técnica. Y efectivamente vemos que en sus narraciones y en sus poemas no aparece la alegoría tradicional, sino que la analogía que la sustenta se usa como herramienta que a menudo se extiende por todo un texto. Así, el poema o el relato es un entramado coherente que, en la superficie, se refiere a un mundo imaginario, pero que remite a otro, no nombrado, pero entrevisto a través de la técnica alegórica, que es completamente real. Por ejemplo, en el cuento Luzbel se nos describe una ciudad imposible, de nombre angélico y demoníaco a la vez, poblada únicamente por inmigrantes y que los atrae como un imán. Una ciudad sin tiempo, en la que los recuerdos tienden a diluirse. Entre líneas, adivinamos otra urbe, Montevideo, o tal vez el país entero que la contiene. Como el uso de la alegoría en la obra de Peri Rossi no es el convencional, tampoco puede serlo su lectura hermenéutica. Hemos de respetar el hecho de que las obras de Peri Rossi demandan la interpretación, pero también la constriñen. No se trata de obras abiertas, las que por definición han de ser continuadas por el lector. La tarea del lector es solo decodificarlas. Por lo mismo, vamos a realizar solo dos operaciones interpretativas. La primera, seleccionar 3 palabras claves del discurso. La segunda, contextualizarlas, o sea, presentar otros contextos en los que son significativas y a los que, alegóricamente, nos remiten estas palabras. 2 de esos vocablos son nombres propios explícitos, Uruguay y Cervantes. El tercer término es metonímico, paz. Uruguay. Aunque no se trata de un texto circular, el discurso empieza y termina con la referencia a nuestro país. Literal al inicio, alusiva en el cierre. El primer contexto a tener en cuenta en esta celebración es justamente el circunscrito por los términos Uruguay y Premio Cervantes. El Uruguay, que no es tan pequeño, es más grande que Grecia, pero solo tiene 3 millones de habitantes. Y hace 40 años que se mantiene estable, siempre con esos 3 millones. Ha dado 3 premios Cervantes. Lo dijo la directora, pero lo voy a repetir. Uno en el siglo XX, Juan Carlos Onetti en 1980, y 2 en lo que va del siglo XXI, Ida Vital en 2018 y Cristina Peri Rossi en 2021. De lo que resulta que nuestro país es el que tiene el mayor número per cápita de premios Cervantes. Otros tienen más premios, pero nosotros tenemos el promedio más alto. Onetti había nacido en 1909, Ida en 1923, Peri Rossi en 1941. Las fechas no lo determinan, pero ayudan a visualizar que los 3 han estado ligados a distintas fases de la literatura uruguaya. Onetti es considerado por algunos decano de la generación del 45 y por otros, junto con Felisberto Hernández, su más ilustre antecesor inmediato y maestro, dentro y fuera de fronteras, como lo han reconocido Vargas Llosa o Muñoz Molina. Un maestro al que los estudiosos no han podido encasillar en ninguna corriente y que también escribía alegorías imaginarias. Aunque es otro el estilo, otra la voz, los ecos de Santa María
se perciben en Luzbel como los de Ítaca en Santa María. Ida Vitale, por su parte, es nuestra venerada superviviente de la generación de 45, poeta vigorosa y personalísima, pero no solipsista como los personajes de Onetti. Una poetisa que ha hecho de la palabra su tema literario y su razón de escribir, y que casi paradójicamente renuncia a decirlas porque para ella la palabra es por definición nómade. A Cristina Peri Rossi no habría que colocarla en ninguna generación. Comienza a publicar en 1963, cuando ya habían madurado el realismo mágico, lo real maravilloso y la literatura fantástica en Iberoamérica. Cuando Europa ya empezaba a reconocer que había llegado la hora de América Latina. Cuando los propios latinoamericanos tomaban conciencia de que habían arribado a su presente. Es decir, como largamente lo comentaron algunos de nuestros críticos mayores, entre ellos Leopoldo Sea u Octavio Paz, a América Latina se le dijo durante siglos que estaba atrasada, que era bárbara, salvaje y tosca, y que por lo mismo era necesario que los avanzados del mundo la colonizaran y la educaran para que aprendiera a ser civilizada. Así se justificó durante siglos no solo la conquista y la colonización armada de América, sino su subsecuente colonización económica y cultural. Y durante siglos, América, nuestra América, se hizo eco de esa ideología hegemónica, incluso varias décadas después de la independencia militar y política. Hasta que a partir de algunos pioneros como Bello, o Quiroga, o Martí, o Rodó, los latinoamericanos empezamos a ver que, al menos en el plano cultural, América Latina no estaba atrasada, sino que era diferente. En los tiempos de la Segunda Guerra y en sus postrimerías, cobró fuerza un dinámico movimiento literario que provocó en los latinoamericanos y en el mundo la conciencia de la madurez y del potencial cultural y artístico de América Latina. Onetti fue uno de los promotores del movimiento. Ida Vitale, una de sus más destacadas militantes. Onetti ara, Vitale siembra. Peri Rossi nace cuando ese movimiento se está iniciando, crece con él y empieza a publicar en el tiempo de la primera gran cosecha. Apenas 4 años después, en 1967, llega el gran reconocimiento oficial para la literatura latinoamericana, el primer premio Nobel, concedido a Asturias. Lo que no hizo, por cierto, más fácil la tarea de nuestra escritora, aunque sí se la reconoció desde el comienzo. Su primer premio fue uruguayo y lo recibió en 1968. Es cierto que Cristina Peri Rossi eligió la alegoría imaginaria para su escritura, así como otros coetáneos suyos prefirieron un enfoque neorrealista. Pero también es verdad que continuó por un camino que ya había sido arado y desde el nacimiento de la autora hasta su madurez se había consagrado como identitario para América Latina. El desafío de la escritora fue encontrar nuevas rutas alegóricas y construir un estilo propio. Lo hizo, con creces. Podríamos describir otros contextos que involucran a Peri Rossi y al Uruguay, y entre ellos hay uno que me parece importante mencionar. Al respecto, recordemos que el discurso termina con un poema de la autora que refiere la relación atávica entre el mito, el rito y la poesía. Habida cuenta de que los textos de Peri Rossi, sobre todo los poemas, presentan frecuentemente citas y otras muchas estrategias intertextuales, observemos que el conjunto del poema evoca el arco y la lira de Octavio Paz, al tiempo que el verso que cierra el poema y el discurso, no se sabe de dónde, nos remite al Uruguay. Me pregunto, compatriotas míos, ¿han reconocido este verso? Está al comienzo de un poema de Fernán Silva Valdés, titulado El Indio, y que empezaba: venía, no se sabe de dónde, usaba vincha como el venteveo y penacho como el cardenal.
Salvo los dos primeros versos, el poema no es, desde el punto de vista estético, muy digno de atención, pero quizás debido a la impronta escolar se ha grabado en nuestras memorias, y tengo testigos que acaban de declarar, no por el poema, sino por el indio. Porque como toda América Latina, los uruguayos tenemos una fractura con nuestro pasado y con nuestro presente en torno a la cuestión indígena. Hasta ahora nos cuesta asimilar que 1/3 de la población uruguaya tiene ascendencia aborigen, pero siempre veneramos la imagen del indio. Para nosotros es una figura superior, mítica, que congelamos en el que Octavio Paz llamó el tiempo arquetípico, el tiempo de los dioses, inaccesible hoy, en palabras de Borges, como las rosas que dio al primer Adán el paraíso. Esa inaccesibilidad nos produce a la vez tranquilidad, congoja y orgullo. Pero lo más importante es que no es que Cristina Peri nos diga que la poesía nos remonta a las verdades esenciales, que su ritmo nos retrotrae a los saberes más primitivos y más básicos. Lo que impacta más es cómo lo dice. Lo hace convocando las vivencias de una específica comunidad. Cristina Peri no solo habla de los uruguayos, nos habla. Cervantes. El segundo núcleo en que les propongo centrar nuestra atención es Cervantes. Se dirá que la circunstancia del discurso lo convierte en cita obligada. ¿Convengo en ello? La mención de Cervantes por sí sola es casi irrelevante. La forma en que lo hace, otra vez, es sin embargo muy significativa. Nos ayudará a comprender esto el recordar cómo integraron nuestros otros 2 premios Cervantes al autor del Quijote en sus respectivos discursos, y al mismo tiempo nos daremos el gusto de oírlos. Onetti dijo, por ejemplo, cervantinos siempre, quijotescos, los miembros del jurado transformaron el pesado molino de viento de mi novela en un soberbio gigante briareo de 100 brazos. Onetti usó un episodio del Quijote como centro de una alegoría que ilustra la circunstancia que el escritor estaba viviendo en ese momento. El autor del Astillero actuó, pues, como escritor, haciendo literatura a partir de sus lecturas del texto cervantino. Por su parte, Ida Vitales dedicó casi todo su discurso a Cervantes. Cervantes, como precisa José Miguel Marinas, es el primer alegorista de la ética moderna y va sobreviviendo a las menguantes transformaciones de esta. Ida se refirió a Cervantes no ya desde su condición de escritora, sino de filóloga, especialista en literatura. Y es muy interesante la cita que rescata. Por un lado, destaca la dimensión ética del Quijote, por otro, señala que también en esta novela hay niveles alegóricos. Cristina Peri, que también es profesora de literatura, no adopta ninguno de los roles antedichos, elige el de lectora. Y lo hace en ese tono casi confesional que anotábamos al comienzo. Nos cuenta que el Quijote fue una de sus 3 lectoras tempranas y vuelve una y otra vez al texto cervantino, mostrándonos cómo esta novela está amalgamada con varias de sus más trascendentes decisiones personales. La defensa de los derechos de la mujer, la lucha por la justicia, la reivindicación de lo que a algunos puede parecerles extraño. La suya es la perspectiva no de una mera lectora del Quijote, sino de alguien que ha dialogado continuamente con este libro a lo largo de su vida. Es algo que nos ocurre a los lectores. Leemos muchos libros, analizamos algunos, pero hay unos poquitos, con los que dialogamos la vida entera. Son esos libros que nos han respondido nuestras más cruciales preguntas y que, desde su silencio letrado,
han sabido preguntarnos, nos han impulsado a cuestionar nuestro entorno y a nosotros mismos. Leer un libro es siempre un don, dialogar con él un privilegio. Y mucho más, si se trata de ese crisol que es el Quijote. El libro es español y lo fue su autor, pero hace mucho que sabemos que le habla a todo Occidente, lo que en nuestro tiempo implica que llega al mundo entero. Aunque nos lo confirmó irrevocablemente Foucault, cuando en Las palabras y las cosas nos explicó que esa es la obra que sintetiza el horizonte de la modernidad, sus rasgos básicos y sobre todo su cosmovisión. Pero además de la comunidad de lectores españoles que lo consideran o han de considerarlo Biblia nacional al decir de Unamuno, y de la comunidad de lectores mundiales hay otra que, en nuestro caso, nos interesa especialmente, la comunidad de lectores hispanoamericanos, a la que pertenece Cristina Peri y pertenecemos nosotros. Al respecto, tomemos en cuenta, ante todo, cuánto se ha estudiado la relación de El Quijote con las crónicas de Indias, y observemos que esta relación casi podría sintetizarse en una palabra: maravilla. Maravillas es lo que declaraban muchos cronistas haber encontrado en América, cuando ante lo nuevo y desconocido sus mentes reaccionaban tratando de integrarlo a lo que ya sabían, y así creyeron estar ante la prueba tangible de mitos y leyendas medievales o antiguas. Ante sirenas, amazonas, la fuente de la eterna juventud, el dorado o gigantes. Cervantes desplogó la maravilla dentro del dispositivo que Leo Spitzer llamó perspectivismo lingüístico. Por un lado, destruye las maravillas medievales, gigantes, magos, caballeros andantes, y por el otro nos muestra lo que los surrealistas llevarían muchos años después al extremo: lo maravilloso, lo mágico, lo que parece imposible pero existe en nuestra realidad y hasta en nuestra cotidianeidad. Por ejemplo, que un individuo tan loco, tan desatinado como Don Quijote, si el asunto que enfrenta guarda o puede guardar relación con las armas, consiga a la vez ser tan prudente y sabio cuando es la palabra la vía para zanjar una cuestión. El Quijote es también una obra fundamental del manierismo, y en él empieza a perfilarse el barroco español. Justamente este perspectivismo de la maravilla es un factor determinante de que, no obstante no haberse originado en España, es el español el considerado con justicia el barroco por antonomasia. Los siglos pasan, Europa occidental se empeña en renegar del barroco y en enterrarlo, pero Velázquez, Calderón, Sor Juana, Cervantes continúan viviendo para lectores y espectadores. Finalmente vendrá la vanguardia. La vanguardia hispanoamericana se retrotrae a sus antepasados barrocos, como señaló Octavio Paz. La española lo oficializó mediante las celebraciones del aniversario de Góngora, que dieron nombre a la generación del 27. Barroca denominó luego a América Latina Carpentier. Así, El Quijote es una obra clave en la identidad española y en la de Occidente, pero no es menos clave para la identidad de América Latina. Algo que, por cierto, emerge en la obra de Cristina Peri Rossi, por ejemplo, en la novela La nave de los locos, publicada en 1984, la que posiblemente es su narración más revisitada. Ya el título, que ostensiblemente nos remite al homónimo cuadro de Jerónimo Bosch, dilata el parentesco de la novela con el manierismo y a través de este con el barroco. Más aún si observamos que la novela es una suerte de animación del cuadro. Cuenta la historia que el cuadro congela y sintetiza. Como el Bosco y como Cervantes, captura elementos del pasado para mezclarlos en una línea temporal única que se instala en la contemporaneidad de la autora. La escritura es alegórica, pero, como ha dicho Mabel Moraña, los mundos que refiere no son paralelos sino continuos. Esto se logra básicamente mediante los dos grandes recursos de escritura de que se sirvió Cervantes: la parodia y la ironía.
Al respecto, bastará recordar que uno de los méritos primordiales del Quijote es su magistral cuestionamiento de la identidad autoral, mediante el que crea la ilusión de que Don Quijote es un humano más que algún día, de verdad, vivió en La Mancha. En La nave de los locos, este mecanismo es rescatado, revertido y multiplicado, haciendo de los personajes los escritores de los diferentes fragmentos cuya yuxtaposición conforma la novela. Lo expuesto nos lleva a observar que la referencia a Cervantes de Cristina Peri Rossi refleja una cuestión identitaria, personal y continental. Paz. Esta, la última de la que vamos a ocuparnos, es la palabra que no se dice en el discurso y al mismo tiempo la que más ha llamado la atención de los medios, tanto en prensa como en redes. Cierto, los medios no dicen que se trata de un discurso por la paz, sino contra la guerra. Es correcto, pero lo trasciende. No se opone solo a una guerra específica, sino a la guerra como práctica. Nos recuerda que la guerra ha estado demasiado presente en el siglo pasado, lo que también nos lleva a pensar que es en ese mismo siglo que por primera vez empiezan a plantearse a escala mundial la idea de la guerra como delito y la incansable defensa de la paz. Esta está en este discurso unida a la del compromiso del escritor, que Sartre proclamó en 1948, justamente como respuesta a los horrores de la Segunda Guerra. El compromiso sartreano fue bandera de muchos escritores y grupos de escritores latinoamericanos, entre ellos nuestros 3 premios Cervantes, quienes además de afanarse porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra, enfrentaron el horror de la dictadura. La obra de Peri Rossi da fe de ello, en especial el poemario de 2003, Estado de Exilio, cuyo poema Exilio 14 reza: ninguna palabra nunca, ningún discurso, ni Freud ni Martí, sirvió para detener la mano, la máquina del torturador. Pero cuando una palabra escrita en el margen, en la página, en la pared, sirve para aliviar el dolor de un torturado, la literatura tiene sentido. Es otra arista del compromiso, aunque no muy frecuentada. Al escritor no solo le toca hablar sobre las estirpes condenadas a 100 años de soledad, es tanto o más importante hablarles. El de Cristina Peri Rossi ha sido siempre un compromiso con la paz, en el más profundo sentido. La paz no es solo la ausencia de guerras, es también la superación de las falencias que acaban provocándolas. Cada abuso, cada injusticia, cada desigualdad llevan consigo el germen de un conflicto. Y lo más adecuado es oír cómo lo ha dicho ella misma en una ocasión reciente, en 2021, cuando fue nombrada Ciudadana Ilustre de Montevideo. Quiero agradecer que esta distinción me sea otorgada en el marco de las jornadas para la diversidad, que nos hace a todos más humanos, más sensibles y más empáticos. ¡Viva la igualdad! Por mi parte, muchas gracias. Yo no sé si tenemos algo de tiempo y si alguien quiere comentar algo, quiere pasar usted, señor embajador, a cumplir sus misiones. Yo lo dejo en sus manos. Usted se lo anfitrión aquí. No, si alguien quiere hacer preguntas, encantado. Los míos son los agradecidos. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, o son todos tímidos, o están todos cansados, o tienen demasiado calor. No se sabe. Sí, diga. ¿Por qué la señora no pudo ir a...? Lo que yo sé lo mismo que sabe todo el mundo, y es lo que se declara en prensa. Al parecer tenía problemas de salud que le impidieron hacerse presente. Y yo me inclino a creer que es cierto. En honor a la verdad,
En fin, por distintos datos, creo que es verdad. De todas maneras, estimo que hizo un discurso muy interesante y por eso me pareció que era pertinente ver algo de su obra desde la mirada de ese discurso, ¿no? O sea, desde su propia mirada en este momento. Por favor, Nana, diga. Hemos descubierto que ella misma representa a sí misma, no tiene gente, y creo que ya están en marcha sus libros en griego. Bien, el embajador va a tener algo que decir sobre eso, pero eso cuando le llegue su turno. Ok, todo suyo. Siempre decimos que es de bien nacido ser agradecido, así que creo que me corresponde agradecer un poco algunas cosas. En primer lugar, a la señora Diana Martínez, que nos ayudó a darle forma a este evento que para nosotros, ya lo dijeron varias veces, parece que los uruguayos tenemos esa tenacidad de desafiar las estadísticas y que aún siendo tan poquitos somos merecedores de distinciones que además nos llenan de tanto orgullo. Y creo que eso de un Cervantes por millón de habitantes es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Pero creo que también eso refleja un poco lo que es el sentido de la cultura de los uruguayos y ese deseo de seguir aprendiendo y conociendo el mundo y usando la palabra en lo que nosotros creemos que es el camino correcto. Ya lo dijo, hace un par de días celebrábamos el nacimiento de nuestro prócer Máximo Ortigas, y de él se desprende una frase que creo que nos identifica mucho también, que es que sean los orientales tan ilustrados como valientes, y era un poco uno de los motos que él manejaba, y creo que los uruguayos con mucha tenacidad y obstinación seguimos tratando de ser tan ilustrados como valientes. Y en segundo lugar, quiero agradecer a la directora del instituto por habernos facilitado para el día de hoy la sede del instituto para este evento, que para nosotros es muy importante, pero sobre todo destacar siempre la buena disposición del instituto y de su directora para nosotros, para la Embajada de Uruguay, siempre generando oportunidades y cosas para que nuestro pequeño país pudiera también tener su momento de lucimiento en el concierto internacional, donde nuestro tamaño se agranda por un lado y se achica por el otro, ¿no? Eso me parece que es. Y especialmente a la doctora Costanzo, que también es motivo de orgullo para nosotros, para los uruguayos. Gracias. Que estamos en Grecia, porque nos permite entender un poco mejor la obra de Cristina Peri Rossi. Yo creo que después de sus palabras nos deja una sed, esa sed que provoca la curiosidad de poder leer un poco más la obra de ella. Quiero disculparme porque en el día de hoy íbamos a hacer entrega al instituto de una colección completa para complementar y ampliar la obra disponible de la biblioteca del instituto, que también lleva el nombre de otro premio Cervantes, como dijeron. O sea que estamos realmente consentidos por todos lados con el Instituto Cervantes. Problemas de correos diplomáticos impidieron que llegaran en el día de hoy, pero me comprometo delante de testigos para que sepan que la semana próxima van a estar todos los libros para quien desee también hincarle el diente a la obra de Peri Rossi a partir de la biblioteca del instituto. Con relación al comentario que hacían de la obra de ella en traducción al griego, lo que podemos decirles nosotros es que sí ha habido por parte de varias editoriales mucho interés en obtener los derechos para traducirla y editarla acá. En este momento nosotros también estamos colaborando en desanudar algunas cosas para que se pueda llevar a cabo lo antes posible, pero sí el interés por la obra de ella acá en Grecia ha sido casi lo que llamaríamos una operación remate entre varias editoriales, ¿no? Supongo que un poco no, que digamos la premiación del Cervantes a su obra
lógicamente despertó un interés mayor y una visibilidad mayor, y bueno, ojalá que se pueda concretar en poco tiempo. Lo que hay de ella traducido al griego son poemas, algunos poemas sueltos, como parte de otras antologías, digamos, pero la obra completa de ella en este momento está siendo objeto de negociaciones. Y otra cosa que quería apoyar lo que usted había dicho, quizás también colaborando con la confirmación, es que efectivamente ella estaba enferma cuando se entregaba el premio, sigue enferma, está con algunos problemas de salud, cosas complicadas, entonces mantiene al mínimo posible los contactos exteriores para poder cumplir un poquito con todos. Entonces es una persona que ya tiene sus años, ha tenido una vida, sabemos, una vida muy exigida, de manera que ahora con la edad los que vamos cumpliendo años nos ponemos, somos como las casas viejas, empezamos con una gotera por acá, el techo que se rompe por allá, un caño, un cable, en fin. Y ella no es excepción a eso. Así que de todas maneras, espero que estas palabras de la doctora Costanzo también den satisfacción a esa sed que nos inspira a nosotros. Y la otra sed que nos deja es la biológica, porque en el día de hoy la temperatura ha sido categoría cruel, así que la embajada con mucho gusto les invitaría a hidratarse en un salón contiguo. Y muchas gracias por estar con nosotros hoy. La verdad que muchas gracias.